El tema de hoy: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo y registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 y 38. El Señor Jesús habló en dos ocasiones acerca del agua viva que Él podía dar. Y en este capítulo y verso particularmente se aclara que es una referencia al Espíritu Santo. Leo Juan capítulo 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante también leer el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Le invito a que oremos para meditar en la palabra de Dios una vez más. Padres celestiales, en el nombre de Jesús, que nos acercamos agradecidos por la vida, por las fuerzas, por el aliento, por la libertad, por el perdón, por la herencia, por la revelación que nos ha sido dada. Agradecidos por tu misericordia, tu paciencia, tu fidelidad, Señor. Queremos bendecir tu nombre, proclamar tu grandeza, reconocer, Señor, que tú has sido bueno y que te has manifestado en nuestras vidas, y podemos darte a ti la gloria, el honor y la alabanza voluntariamente, sabiendo que hemos probado tu palabra, hemos probado tu bondad y que nos has coronado de favores y de misericordia. Padre, estamos agradecidos por todo el bien que hemos recibido de ti y queremos en esta hora detenernos en tu palabra y te pedimos que nos ayudes conforme a tu misma palabra y tu voluntad, por medio de tu Espíritu, guiándonos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el tema de este día. Y es que vamos a detenernos, siempre siguiendo esta línea de las últimas disertaciones de la palabra, relacionadas con las expresiones que el Señor Jesucristo hizo. Declaraciones que revelan su identidad, que revelan su obra y que revelan que Él es único, que Él es incomparable. En este capítulo 7 de Juan y en el capítulo 4 de Juan, nosotros encontramos referencias al agua. Jesús está ocupando una figura natural para hablar de una verdad espiritual importante. Y así como en el verso 37 invita a todos los sedientos a venir a Él y beber, en Juan capítulo 4 y verso 14, hablando con la mujer samaritana, que es el capítulo que vamos a utilizar como base del estudio esta noche, Él le dijo a esta mujer: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es que aún desde el Antiguo Testamento, Dios había revelado su voluntad de que la gente pudiera ser saciada, de que Él habría de derramar ríos en el desierto, aguas en el sequedal, haciendo una referencia a la vida que produce el Espíritu Santo, así como en lo natural el agua produce vida a un cuerpo físico. Así que vamos a examinar esta verdad sumamente importante de entender y sumamente importante de compartir con otros.
La verdad es que he estado compartiendo en las últimas enseñanzas, es palabra que fundamenta nuestra fe, pero también que nos capacita para que podamos testificar a otros. Y nosotros tenemos que testificar que Jesús es el único que puede dar esa agua viva. Que Jesús dijo, venga a mí y beba. Tenemos que beber, así como prediqué recientemente, comer el pan, beber su sangre. Tenemos que beber de Él, tenemos que acercarnos a Él. La invitación es a acercarnos a Jesús. Sí, la iglesia viene a ser un medio de edificación, pero a quien tenemos que acercarnos y de quien tenemos que depender es de nuestro Señor Jesucristo. No de un líder, no de una organización, porque todo depende de nuestra relación, de nuestra fe, de nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a enfatizar este principio y a examinar todo lo que sucedió. Bueno, no todo, lo más importante de lo que sucedió en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sumamente interesante todos los detalles que en la Biblia encontramos muchas veces cuando se trata de revelar historias, principios o verdades que debemos de tomar en cuenta. Y es que aquí se nos dan detalles acerca de la ubicación en la que el Señor se encontraba y dice que Él iba de Judea hacia Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y en esa región de Samaria había una ciudad llamada Sicar. Y en esa ciudad llamada Sicar, allí estaba el pozo de Jacob. Imagínense un pozo que había sido cavado cientos de años atrás. Todavía era un lugar donde la gente podía reunirse o llegar para poder saciar su sed. Era un pozo histórico, por así decirlo. Y el Señor utiliza este lugar como un punto de encuentro para proclamar una verdad espiritual. La gente acostumbraba a ir al pozo de Jacob para sacar agua, pero el Señor quiso usar ese lugar para poder proclamarse como aquel que puede dar una agua diferente de la que todos podían sacar de ese pozo. Así que dice ahí la palabra que ahí estaba el pozo de Jacob y que el Señor Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Como le digo, es importante ver los detalles que se registran en la Biblia para poder crearnos una idea amplia y clara de qué es lo que estaba sucediendo. Jesús estaba cansado del camino. Esto nos habla de la humanidad de nuestro Señor. Y se sienta junto al pozo. Podríamos decir que Él se sentó junto al pozo esperando para que alguien llegara, para que le pudiera dar de beber, pero en realidad el Señor estaba esperando tener un encuentro clave, fundamental para la salvación de muchos samaritanos por medio del encuentro con una mujer que habría de llegar a sacar agua del pozo. Dice que era como la hora sexta, o sea que era el mediodía. Y según el verso 7, una mujer vino de Samaria a sacar agua al mediodía. Algunos predicadores sostienen de que esta mujer lo hacía así porque por causa del estilo de vida que ella tenía, por ser una mujer, como algunos dicen, inmoral, ella prefería esconderse del encuentro con las personas y prefería ir a traer el agua al mediodía en un momento, en un tiempo en que no mucha gente habría de movilizarse para poder sacar agua. Pero eso es lo que menos importa.
Lo que importa es que el Señor Jesucristo había determinado que el pozo de Jacob sería el lugar para tener una cita con esta mujer. Y es que el Señor, hermanos, toma la iniciativa para poder buscarnos, voy a decirlo de esa manera, para poder encontrarnos, para poder tratar con nosotros. Y Él hace una cita, por así decirlo, y se queda a esperar que esta mujer llegue. E inmediatamente, según el verso 7, cuando esta mujer llega, sin preámbulos de nada, el Señor le hace una petición: dame de beber. Se aclara en el verso 8 y se confirma el hecho del escenario de que venían caminando desde Judea, estaban detenidos en Samaria, les hacía falta un largo trecho todavía hacia Galilea y que era la hora del almuerzo. Dice que sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me imagino al Señor diciéndole: vayan a comprar, yo los espero acá. Así que los discípulos se habían ido a comprar de comer. Esto nos revela una historia que muestra las necesidades humanas. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a extraer del Evangelio o de los Evangelios. Dios nos muestra la vida cotidiana, las necesidades, las circunstancias comunes de cualquier persona. Y este era el caso con los discípulos. Y aún era el caso con nuestro Señor, que en su humanidad Él se cansaba, Él tenía sed, Él tenía hambre, Él lloró, Él tenía compasión por la gente, pero en su divinidad Él podía ofrecer agua. En su divinidad Él era el pan vivo que había descendido del cielo. En su divinidad Él podía perdonar pecados y Él podía dar agua viva a cualquier sediento. Así que continuando con el enfoque que nos interesa, en el verso 9 dice que la mujer samaritana, sorprendida de que el Señor le haya dirigido la palabra, por causa de que los samaritanos y los judíos no tenían una muy buena relación, particularmente porque los judíos menospreciaban a los samaritanos por ser medio hermanos. Así como, aunque en un enfoque mucho mayor, menospreciaban a los gentiles hasta el punto que los consideraban como pecadores de nacimiento o como perros. Así que aquí la mujer le dice: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y entonces se aclara el enfoque de que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Es importante y necesario recalcar este hecho, no solamente por causa de que la mujer era samaritana y que los judíos menospreciaban a los samaritanos, sino también por el hecho, como vamos a verlo un poquito más adelante, de que Jesús estaba hablando con una mujer, algo que podía ser visto muy mal, algo que podría dar de qué hablar, que Jesús estuviera solo con una mujer, dado que esto no era bien visto dentro de la conducta religiosa, y mucho menos con una mujer que tenía una mala reputación. Así que aquí se nos aclara que la mujer está sorprendida porque el Señor le está pidiendo agua. Pero nosotros tenemos que entender algo que se aplica de diferentes maneras en nuestra relación con Dios, y es que muchas veces cuando Dios pide, como dice por ahí, no sé si un canto, cuando Dios pide es que nos quiere dar. Y es que el Señor pidió agua para poder ofrecerla. Si esto sirvió simplemente como la manera de abordar, de iniciar una conversación con esta mujer, para mostrarle su necesidad y para revelarse a sí mismo como quien Él era. Así que el Señor le responde: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta declaración es el centro de toda la conversación. Y esta declaración es una base sumamente importante de poder compartir con la gente, porque el mundo está sediento.
El mundo está muriendo. El mundo necesita saber que solo Jesús, solamente Jesús puede dar el agua viva. Que solamente Jesús puede dar la vida eterna, porque es de lo que Él está hablando acá. Pero el Señor dice dos cosas que es necesario conocer. ¿Quién es el que está pidiendo de beber? Lo cual nos lleva a nosotros a saber quién es el mediador entre Dios y los hombres. Y no es el Papa, y no es María, y no son los pastores, y no son los apóstoles, y no es ningún líder religioso. No, es Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Así que Jesús le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, cuál es el regalo de Dios, y supieras quién es el que está hablando contigo, si conocieras mi identidad, si supieras que yo soy el que puedo darte agua, entonces tú me pedirías y te daría agua viva. Así que podemos confirmar la idea de que en realidad el Señor Jesucristo pidió agua natural para poder ofrecer agua espiritual. El Señor utilizó esto de su necesidad en lo natural como una base para poder llegar a la necesidad espiritual de la mujer, para poder revelarse como el Mesías, para poder revelarse como el Cristo, como el Hijo de Dios, algo que los samaritanos también conocían, pero que ahora viene a quedar mucho más claro a través de esta conversación. La mujer, no entendiendo cómo sucedía con la mayoría de los judíos que escuchaban al Señor, como sucedía con los líderes religiosos, con los fariseos y los escribas, en aquel caso por causa de la hipocresía, la mujer, no entendiendo las palabras del Señor, le dice, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer está razonando en lo natural. La mujer realmente no ha comprendido que Jesús está hablando de algo espiritual. Y ella sigue con su mente natural. Y es que esta es la realidad de todo ser humano. Necesitamos, nosotros como creyentes, aprender a compartir la palabra de manera que podamos utilizar los elementos naturales para poder llevar a la gente a los aspectos espirituales. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Utilizó la necesidad del agua. Utilizó la sed como una base para hablar de el beneficio de poder beber agua espiritual. Un principio que nosotros encontramos aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios, por ejemplo, creo que por medio del profeta Jeremías, reprende al pueblo de Israel diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y se cavaron para sí cisternas rotas. Dios habla acerca del agua, así como en lo natural el agua vivifica. El agua produce vida. El agua renueva a aquel que está cansado. El agua le permite a alguien que está desfalleciendo, que está muriendo, que reciba nuevas fuerzas, o sea, vivificado. Entonces Jesús está ocupando esa figura, esa realidad del ambiente natural para hablar del efecto espiritual. Pero la mujer no entiende, así que la mujer está diciendo, me estás ofreciendo agua, pero no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y aquí yo encuentro, hermanos, cómo Dios, cómo el Señor en su sabiduría decide tener un encuentro con esta mujer para poder revelarse. Porque ningún encuentro del Señor con nadie fue casualidad. Podría mencionar el encuentro con Zaqueo, el encuentro con el centurión, podría mencionar particularmente el encuentro con aquel hombre al cual ya llevaban a enterrar y se cruza la procesión de la muerte que van camino hacia enterrar
el cadáver, con la procesión de la vida donde Jesús va, y esto termina en la resurrección de esta persona, cuando el Señor Jesús, tocando ahí el cadáver o el lugar donde llevaban al muerto, él dice: joven, a ti te digo, levántate. Y esta persona resucita. Ningún encuentro que el Señor tuvo sucedió por casualidad. Él tenía propósitos para poder revelarse. Y ese es el caso con este encuentro, con esta mujer en el pozo de Jacob. Así que llega el punto donde la conversación está enfocándose totalmente con una dirección espiritual. La mujer le pregunta al Señor Jesucristo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los samaritanos reconocían que Jacob era su padre, los judíos también, pero en el camino los samaritanos se reconocen como una mezcla entre judíos y personas paganas, personas no judías, y por eso es que no se trataban entre sí. Pero la mujer dice: nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. La mujer tiene un fundamento de fe. La mujer reconoce cuáles son sus raíces. La mujer sabe quién es el Dios de sus padres. La mujer sabe cuál es su herencia. La mujer sabe que hay algo, que hay alguien a quien esperar. Y por eso le pregunta: ¿acaso eres mayor? Y lo cierto, hermanos, es que sí, Jesús es mayor. Y no solamente que Jacob. Jesús es mayor y antes que Abraham. Jesús es mayor que Moisés, como lo explica el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Mahoma, que Buda. Jesús es mayor que cualquier nombre que se nombre en la tierra. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Es en Juan capítulo 8, verso 53, que a Jesús le hacen una pregunta similar a esta que le hizo la mujer. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no le conocen, pero yo lo conozco. Y si yo digo que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Declaraciones, hermanos, que eran una explosión en la mente natural de estos religiosos. Están teniendo frente a ellos a un hombre común y corriente, según ellos, hijo de José, que conocían quiénes eran sus hermanos y sus hermanas, y está diciendo que su padre es Dios, y está diciendo que conoce a Dios. Y agrega declaraciones que yo comprendo que dejaban a los líderes religiosos y a los judíos con un dolor de cabeza espiritual. Verso 56, vea lo que les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le responden los judíos: no tenés ni 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dice: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que vemos al Señor Jesucristo revelándose a esta mujer, conociendo el corazón necesitado de esta mujer y queriendo alcanzar a los samaritanos. Como aprendíamos respecto al redil, el Señor Jesús sabía que él tenía ovejas a las cuales él había venido a buscar, pero tenía otras ovejas que no eran de ese redil, del redil del pueblo judío, a las cuales también tenía que atraer. Y aquí él está revelándose a los samaritanos y escoge a una mujer para que el mensaje sea llevado. Escoge a una mujer para revelarse como aquel que es mayor que Jacob, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor que el Papa, mayor que los santos, mayor que cualquiera. Él es el más grande. Como está escrito en el libro de Apocalipsis, Él es el Todopoderoso, el que vive
y estuvo muerto, el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Ese es nuestro Señor. Ahora, en el verso 13, para responder la pregunta que la mujer está haciéndole, le dice a la mujer: cualquiera que beba de esta agua va a tener sed de nuevo. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Jesús se revela como como el único que puede dar un tipo de agua que va a causar que quien la beba jamás va a tener sed. Y él aclara que el agua que él puede dar va a ser como una fuente de agua que salta para vida eterna. Y es que aquí es donde podemos comprender cómo en Juan 7:37, como ya lo cité al inicio de la meditación de la palabra, el Señor, cuando habla acerca del agua, está refiriéndose al Espíritu Santo. Y es que así como el agua en lo natural puede vivificarnos, en lo espiritual, el Espíritu Santo da vida eterna. El agua produce vida temporal, pero el Espíritu Santo da vida eterna. Y es por eso que en Juan capítulo 7, verso 37, él proclamó. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario que nosotros podamos comprender que en lo natural uno puede morir de sed, aunque uno no se encuentre en un desierto, es decir, simplemente por causa de no beber agua, uno puede morir. Porque la necesidad de agua para el cuerpo es vital. El agua no solamente produce vida, no solamente hace fructificar a los árboles, no solamente es un medio para los peces y todos los animales acuáticos, sino que el agua en el cuerpo humano permite una gran cantidad de procesos que son indispensables para nuestra existencia. De manera que científicamente se establece que una persona podría sobrevivir de 3 a 5 días sin agua. Si usted pasa sin beber agua 5 días, definitivamente es casi seguro que usted va a morir. Científicamente nadie puede pasar sin beber agua 7 días, 10 días. Es imposible. Entonces Jesús está hablando de la necesidad natural y le está diciendo a la mujer, es que de esta agua pueden beber, se les va a quitar la sed, pero van a volver a tener sed. Pero yo les puedo dar un agua que el que la beba no va a tener sed jamás. Entonces Jesús está hablando acerca del Espíritu, que es como el agua viva que produce vida eterna. De manera que no tener sed jamás significa no tener necesidad. Ya no experimentar el desfallecimiento, no morir. Y es que nadie que beba del agua viva, nadie que beba del Espíritu de Dios va a morir. Porque es por el Espíritu que nosotros podemos tener la vida eterna en nosotros. Así que la mujer parece comenzar a comprender, y hace falta que el Señor se revele en su identidad, pero la mujer está comenzando a comprender sobre esto que Jesús está revelándole, y en el verso 15 le dice al Señor: dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Parece que la mujer está comenzando a comprender, aunque también en el fondo resulta que ella sigue pensando naturalmente y ella está diciendo: ya no quiero tener que estar viniendo a este pozo para sacar el agua y tener que estar cargando con el agua para llevarla a la casa. Y el Señor Jesús, que le había dicho
que Él es el que podría darle agua viva a cualquiera que se lo pidiera, está ahora frente a una mujer que le está pidiendo, dame de esa agua, pero en lugar de revelarse, en lugar de hablar de una manera clara, Jesús le dice, anda, llama a tu marido y ven acá, porque Él quiere tratar con el corazón de ella. Y es que Dios por su Espíritu quiere revelarse a nuestra vida, revelar nuestra necesidad de manera que nosotros la reconozcamos, revelarse a sí mismo para que nosotros sepamos que no hay nada oculto de Él. Él conoce, como está escrito, aún la palabra no ha salido de la boca y Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y Él quiere revelarse como aquel que lo conoce todo. Porque esto va a servir como fundamento para que posteriormente la mujer entienda quién es el Señor. Así que vemos acá en el verso 17 que la mujer le responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Esto has dicho con verdad. Ahora, el Señor Jesús no quería detenerse realmente en lo que yo pienso o alcanzo a extraer de la conversación, en lo que era realmente la vida de la mujer, sino en su necesidad. Era una mujer con una vida vacía, con una vida fracasada. ¿Cómo podía sentirse una mujer que había tenido 5 maridos? Y el que tenía ahora no era suyo. ¿Cómo podía sentirse en cuanto al señalamiento de parte de la gente? ¿Cómo podía sentirse en su condición personal como una mujer frustrada, desvalorada, menospreciada, etcétera? Pero el Señor quiere tocar este punto porque Él quiere mostrarse como aquel que conoce todo. Y es lo que la mujer comprende perfectamente y posteriormente sirve como base para su testimonio. Y aquí a partir del verso 19, la mujer entiende que no está delante de un hombre común. Está delante de alguien que ella no sabe quién es, pero que está hablando como si fuera un profeta, como alguien a quien le son reveladas las cosas ocultas. Y aquí cabría el decir, Jesús es mayor que todos los profetas, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es más, los profetas hablaban, según lo que escribió el apóstol Pedro, según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les inspiraba para hablar. Así que la mujer está siendo empujada espiritualmente a conclusiones que van a causar su salvación y la salvación de muchos. Ese día que Jesús se encuentra con una mujer para pedirle agua, ese día Jesús se revela como aquel que puede dar agua viva, como aquel que puede dar vida eterna. Ese día que Jesús se sienta cansado junto al pozo para pedir agua, fue el mismo día que Jesús le dio agua viva a muchos samaritanos. La mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Y la mujer conoce su fundamento histórico, su fundamento de fe. La mujer, aunque menospreciada por los judíos por causa de su condición o nacionalidad como samaritana, y particularmente por su condición como una mujer fracasada en su vida sentimental, todavía tiene una identidad espiritual o religiosa. Y ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén, el lugar donde se debe de adorar. Y este pasaje en particular nos ayuda para aplicarlo en este momento que estamos viviendo, donde todavía, a pesar de que algunas iglesias ya han comenzado a abrir sus puertas, algunas congregaciones están reuniéndose con limitaciones y con una serie de acciones relacionadas con la salud. Este pasaje es sumamente interesante de aplicarlo en este tiempo, porque en muchas circunstancias era una realidad que habría de ser aplicada cuando la iglesia ha sido perseguida, cuando la familia ha estado aislada en un ambiente donde hay una religión
dominante y no hay una congregación cerca, o en este ambiente, donde fue forzada o fue forzado el cierre de los locales para poder reunirse. Jesús le dice a la mujer, y entendamos que esto sucedió hace cerca de 2000 años. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Un punto sumamente interesante. Ustedes adoran lo que no saben. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, ustedes no saben, ustedes tienen desconocimiento de la revelación, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos. Punto importante porque la iglesia nació en Jerusalén. La salvación viene de los judíos. El Salvador es un judío. Así que es incorrecto decir que la iglesia es romana, porque esa no es la iglesia de Jesús. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo del pacto. Ellos son el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, el amigo de Dios. Ellos son los que recibieron la promesa. Ellos son los que habrían de ver nacer en su seno al Mesías. Así que Jesús proclama, la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y es ahora. Y Jesús dijo eso, como dije, hace cerca de 2000 años. Es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús está diciendo en el verso 21, viene el momento y es ya, es ahora, comienza hoy una nueva etapa espiritual, donde la adoración no va a estar ligada, limitada exclusivamente a este monte o a este lugar. Su adoración, hermano, no depende de que estemos reunidos en un local. Su adoración no depende de que usted esté congregado juntamente con un grupo de personas. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya bebió del agua viva, si usted es un verdadero adorador, usted habrá de haber estado adorando al Padre en espíritu y en verdad todos estos meses que han pasado. Y sí, hay un anhelo, hay un deseo. Y estamos con esa expectativa de cuándo podremos reunirnos, cuándo podremos encontrar un lugar para poder reunirnos de nuevo como la familia que ha perseverado por años, porque es bueno, no solamente delante de Dios, sino para nosotros, habitar los hermanos juntos en armonía, habitar en ese ambiente de fraternidad, de afecto, de servicio. Pero el verdadero adorador no va a decaer en su adoración porque no puede ir el domingo a congregarse, porque no puede ir entre semana a congregarse. El verdadero hijo de Dios no va a decaer en su fe, no va a decaer en su temor, en su santidad, porque no está reuniéndose. Y aquí es donde entendamos por qué Jesús habla acerca de venga a mí y beba. Usted no bebe en la iglesia, usted no bebe de los líderes, usted no bebe de la denominación, usted bebe directamente de Jesús. Así es como debe de ser. Y usted adora al Padre independientemente de dónde se encuentre. Hay gente que adora al Padre en la cárcel, literalmente. Hay gente que adora al Padre en el hospital, en una cama. Hay gente que puede adorar al Padre en la calle, mientras va manejando, mientras está caminando, mientras está en sus ocupaciones diarias. Se puede tener una actitud y una vida de adoración en el Espíritu. Y esa es la etapa que el Señor inauguró. Esta es la hora de los verdaderos adoradores, adorando en espíritu y en verdad. Pero volvamos al enfoque del agua viva, que es lo que nos interesa cubrir, y la revelación del Señor Jesucristo como aquel que puede dar esa agua viva. La mujer le dice,
yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mire, he mencionado que la mujer conocía su trasfondo histórico, su trasfondo religioso. La mujer conocía verdades espirituales. Esta no era cualquier mujer. Aquí estamos hablando de una mujer que de alguna manera tenía esperanza, tenía expectativas y aunque menospreciada por los judíos y por su condición particular de vida, ella en el corazón abrigaba o albergaba una esperanza y tenía un conocimiento de las Escrituras. Y es aquí donde el Señor viene como a establecerla. Y es algo que usted y yo tenemos que hacer. Hay mucha gente que sabe acerca del Salvador del mundo, pero tenemos que llevarlos a que conozcan de una manera personal, directa, quién es el Salvador del mundo. Hay gente que tiene un trasfondo religioso. Hay gente que ha vivido con un temor de Dios, con una religión. Y tenemos que guiarlos, así como el Señor llevó a esta mujer de una vida de generalidades, de trasfondo religioso, a una fe directamente en el Señor Jesucristo. La mujer le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mire lo que la mujer sabía. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Precioso el verso 26, hermano, cuando escuchamos al Señor decirle, yo soy el que habla contigo. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Jesús le dice, yo soy el Cristo. La mujer ahora debe estar sorprendida. Ella creía primero que estaba hablando con un forastero o con un judío que ni tenía que hablarle. Pero después ella cree que está hablando con un judío que es profeta. Pero ahora la mujer está siendo llevada al punto de la revelación. Y es aquí donde nosotros podemos cooperar, como ella lo hace posteriormente con los samaritanos. Llevar a la gente al punto de que entiendan que Jesús es mayor que cualquiera. Que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que solo en su nombre hay perdón de pecados. Así que esta mujer escucha al Señor decirle, yo soy el que habla contigo. No soy simplemente un judío, no soy un profeta, yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Y la historia, hermano, se ve interrumpida repentinamente porque aparecen los discípulos. Esta mujer necesitaba conocer más a profundidad del Señor en este punto. Pero esto nos muestra también algo necesario de comprender y es que es como una pequeña chispa la que puede encender el fuego. Es una pequeña revelación espiritual la que puede llevar a cambiar la vida radicalmente de una persona. Es como Isaías cuando él dice que él vio al Señor sentado en su trono. Fue una visión rápida. Dios puede cambiar la vida de las personas con una escritura, con una palabra, con un encuentro, con una visión, con un sueño. Y aquí Jesús está revelándose. Los discípulos aparecen y vea lo que le comentaba anteriormente. Se maravillaron, o sea, se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Ellos no esperaban que Jesús estuviera hablando con una mujer y menos con una samaritana. Pero por respeto dice, ninguno dijo, ¿y qué estás hablando con ella? ¿Y qué le estás preguntando? Se da un ambiente tenso. Jesús estaba hablando con la mujer, se está revelando como el Mesías, los discípulos aparecen, todo queda en un ambiente de silencio. La mujer deja el cántaro, había ido por agua y se fue sin el cántaro. Y se fue a la ciudad. Ese día la vida de esa mujer fue cambiada, como ha sido cambiada la vida de millones de personas. Nuestro rumbo, nuestra dirección fue cambiada por un encuentro con Jesús. La mujer deja el cántaro, se le olvidó el cántaro. Se fue a la ciudad y comenzó a hablar con los hombres. Vengan al pozo. Allí hay un hombre que me ha revelado lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire el poder del testimonio, hermano. Usted puede causar que otros crean
con su palabra. Usted puede causar que otras personas vengan a Cristo, se entreguen a Cristo, pongan su fe en Cristo a través de su testimonio. Yo invoqué a Jesús y Él me sanó. Invoqué al Señor y Él me libró de un asalto, me libró de la muerte, me libró de un accidente. He vivido por años con mi fe en Jesucristo y Él se ha manifestado de esta manera, guardándome, sosteniéndome. Su palabra, como vamos a verlo más adelante, puede afectar la vida de muchas personas. Verso 31, el Señor quiere reorientar a los discípulos en otra dirección. Los discípulos le rogaban al Señor que comiera. Recuerde, Él estaba cansado, Él estaba sediento, y era el mediodía, ellos habían ido a buscar comida, regresaron con la comida, y el Señor, que siempre yo lo encuentro, sorprendiendo a la gente con la manera en que hablaba, le preguntaban una cosa, respondía otra, siempre llegando al corazón del ser humano, inquietándolo. Les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y los discípulos se quedan confundidos y hablaban entre unos y otros. ¿Habrá alguien, le habrá traído de comer a alguien mientras nosotros fuimos? Quizás no tardamos mucho, Pedro. Y estaban ahí los discípulos discutiendo acerca de que el Señor ahora no tiene hambre, quizás alguien le dio de comer. Y Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Él quiere enfocarlos en que así como Él, en pleno mediodía, tiempo de comer, estando cansado y necesitado de agua, Él está llevando el mensaje de salvación, llevando esperanza, trayendo la revelación a la gente. Así debe de ser la vida de ellos. Y así debe de ser la vida nuestra. Como Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar continuamente predicando a Jesús. Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ustedes no hablan de esta manera. Ay, hacen falta 4 meses para que recojamos la cosecha. Pues yo les digo algo. Si ustedes levantan sus ojos espirituales y miran a los campos, se van a dar cuenta que los campos ya están listos para recoger la cosecha. Jesús les está diciendo, es tiempo de que ustedes se movilicen para poder llevar el mensaje de salvación, para que haya más fruto, para que haya más gente siendo alcanzada. Verso 36 les habla de la recompensa. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Este es un aspecto que nos ocuparía otro enfoque relacionado con el ministerio, como colaboradores de Dios y cómo Dios puede usar nuestra vida. Ya sea para sembrar, para plantar, como dice el apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y hay otros que son los que cosechan, pero todos como colaboradores, llevando la palabra, haciendo la obra, cooperando con el crecimiento, con la salvación, con libertar a los cautivos, con darle vista a los ciegos. Hermano, es necesario activarse. No solamente estamos en el tiempo, en la hora de los verdaderos adoradores, sino que estamos en el tiempo de la siega. Es tiempo que usted se enfoque, no solamente en sus finanzas, sus problemas, sus recursos, sus necesidades, sino en la necesidad de un mundo que está sediento y que no sabe que hay agua viva y que no conoce quién se la puede dar. Así que el Señor les dice en el verso 38, yo los he enviado a ustedes a recoger una cosecha que ustedes no labraron, no sembraron. Otros trabajaron la tierra, otros plantaron y ustedes han venido a entrar en sus labores. Los profetas realizaron una tarea, los apóstoles realizaron otra. Los pastores realizamos una tarea, los maestros otra, los evangelistas otra. Los del ministerio de ayuda, los creyentes, los discípulos, cada quien, según su función propia, como dice la palabra, va a recibir su crecimiento y va a cooperar con el crecimiento del pueblo de Dios. En el verso 39,
Aprenda, hermano, que la gente puede creer por causa de su palabra y de su testimonio. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Mire, hermano, simplemente esta mujer andaba contándole a todos. Me puse a platicar con él, él reveló lo que había en mi corazón. Él vio la necesidad, él vio el vacío que había en mi vida. Él sabía cómo yo he vivido. Me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Recuerde que la historia comienza narrándonos el evento de que Jesús iba desde Judea hacia Galilea. Pero ahora resulta que el Señor se detuvo 2 días en Samaria. El Señor se va a detener donde haya gente sedienta. Él va a detenerse. Le rogaron que se quedara y se quedó allí 2 días. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Mire, muchos samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Verso 39. Pero creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Hay gente que va a creer por su palabra, por su testimonio. Y mucha más gente va a creer si la palabra que sale de su boca es la palabra de Jesús. Es lo que Él dijo, es lo que Él proclamó. Muchos más van a creer si usted lo guía hacia su palabra. Por eso yo voy a procurar y siempre trato de sustentar con la escritura las cosas que comparto. Y no simplemente comenzar a hablar y dar esperanza, dar ideas al aire, sino mostrar a través de la palabra cuál debe de ser el fundamento de la fe. Creyeron muchos más por la palabra de él y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Mire, hermano, que esta sea su experiencia, ese es mi deseo. Que gente se acerque a usted y le diga: mire, ya no creo solamente porque usted me evangelizó o por lo que usted me contó o me testificó, sino que ahora yo he oído la voz de Dios, he ido a la palabra, he escuchado la guianza del Espíritu Santo y ahora yo sé que Jesús es mi Salvador. Estos samaritanos vinieron a la mujer, yo me imagino que agradecidos, porque en esos 2 días esos samaritanos bebieron agua viva. En esos 2 días esos samaritanos quedaron saciados de su sed y jamás volvieron a tener sed. Llegan y proclaman lo que todo verdadero creyente puede proclamar. Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y qué bendición, hermano, que nosotros podamos decir eso. Hemos oído y sabemos, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías que había de venir. Él es Emmanuel. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es el Alfa y la Omega. Él es el primero y el último. El que vive pero estuvo muerto y resucitó. El que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Qué bendición, hermano, cómo podemos sentirnos en nuestro espíritu llenos, saciados, sabiendo que conocemos al único que puede dar agua viva. Y ya no tendremos sed. Y sabemos que nadie más puede darnos esa agua que produce vida eterna. Me gozo, hermano, de poder compartir con ustedes la palabra. Y es mi deseo que Dios toque sus corazones, sus vidas, y que Dios use su vida para su gloria, para su honra, y que a través de su palabra, a través de su testimonio, algunos crean en el Señor.
En el nombre de Jesús le bendigo y le animo a seguir firmes en nuestra fe y a compartirla con otros. Amén.